Legislativo aprobó una resolución sobre los supuestos cobros indebidos en el Legislativo y la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero auditarán las cuentas de los asambleístas. Esto todo en torno al impuesto al trabajo. Para hablar de este y otros temas nos acompañará la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. En otro tema, continuaremos analizando el fallo del Tribunal de la Haya en el caso de Chevron y las opciones que le quedan al Estado para apelar la sentencia. Para ello, hoy nos acompañarán los abogados Patricio Salazar, del Frente de Defensa de la Amazonía, y Steven Dossinger, demandante del caso Chevron. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional. Buenos días, Elizabeth, y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera rápidamente pasar por el tema del impuesto al trabajo, un escándalo que se ha desatado dentro de la Asamblea Nacional, que cada día crece más, y quiero comentarle que pues hemos recibido denuncias de que esto no solamente sucede en la Asamblea Nacional, sino también en gobiernos locales y también en otras instituciones del Estado en donde se estaría cobrando este impuesto al trabajo, que es absolutamente ilegal, pero yo creo que más hay que destacar que es vergonzoso. ¿Cuál ha sido la resolución de la Asamblea Nacional en ese sentido? Muchísimas gracias, Janet. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes están mirando este noticiero. Efectivamente, es una vergüenza que prácticas antiéticas, diría por decirlo menos, se vengan ejecutando dentro de instituciones tan importantes, en este caso la Asamblea Nacional, y a decir de algunos, no de ahora, sino de hace años atrás. Que esta sea una muy buena oportunidad para que justamente se dé un corte final a este tipo de prácticas. El día de ayer, efectivamente, la Asamblea ha aprobado una segunda resolución. Nosotros aprobamos la semana pasada ya una resolución muy concreta, muy clara, en el sentido de que se evidencia la decisión política de combatir este tipo de prácticas, y en las que además se da cuenta ya de convocar a las instituciones de control, como es la Contraloría y como es la Fiscalía, para llevar adelante los debidos procesos. Justamente el día de hoy yo suscribiré de manera conjunta, tanto con la UAFI, la Contraloría y la Fiscalía, un documento que determine un procedimiento además ágil que ponga fin a esta historia y a esta telenovela que realmente ya fastidia, creo yo, también a los ecuatorianos. Indigna, sí, pero también fastidia. ¿Por qué? Porque la Asamblea y las instituciones debemos estar dedicadas a trabajar, no a escandalizar. Y creo que la manera responsable de hacerlo esto es combatirlo, obviamente, pero combatirlo con la responsabilidad del caso. Yo no soy partidaria de hacer escándalo de las cosas, sino de acciones concretas que permitan dar coto y solucionar este tipo de temas. Bueno, se decía ayer que se iba a investigar las cuentas de los asambleístas para ver cómo están esos estados de cuenta y cuántos depósitos han tenido, si hay depósitos recurrentes, lo cual puede servir porque hay asambleístas que han recibido esos dineros del impuesto al trabajo en sus propias cuentas, pero hay otros que han sido más vivos y lo han manejado en efectivo. Y yo digo, se puede investigar también a los supuestos asesores o a los asesores que han tenido los asambleístas, porque hay muchos que están registrados como asesores pero nunca van a trabajar. Ni en la Asamblea Nacional en Quito, ni en provincia, ni en ninguna parte. Es decir, reciben el sueldo y la totalidad de ese sueldo se lo depositan a otra persona o al mismo asambleísta. ¿Eso se puede investigar? Pero por supuesto, mire, yo he marcado ayer en la rueda de prensa varias instancias de la gestión y de la acción que vamos a desarrollar. Obviamente unas inmediatas, que son el poner en manos de las instituciones judiciales estas denuncias cuando las mismas estén formalizadas y presentadas ante la Fiscalía, que en este momento, de la información que yo tengo de la Fiscalía, hay 2 del periodo actual y 2 que se están ya en procesos investigativos de periodos pasados. Entonces yo también estoy ávida de conocer esas varias denuncias de las cuales se han hablado, porque me parece que aquí también tenemos que ser muy responsables y rigurosos con el manejo de la información. No se puede desestabilizar una institución como la Asamblea Nacional por un problema que involucra a unos asambleístas y que es totalmente criticable y vergonzoso, pero no podemos poner en riesgo una institucionalidad, al trabajo que se viene realizando, al afán de rescatar justamente la tarea de la Asamblea por este tipo de situaciones. Y yo lo dije ayer
No nos vamos a quedar empantanados en este escándalo cuando lo que la ciudadanía lo que necesita es que sigamos trabajando con nuestro plan de acción. Y efectivamente una de las medidas paralelas que estamos realizando es la revisión de todos estos temas en el ámbito administrativo, tanto de contrataciones cuanto de mejorar los controles de asistencias. Si bien es un poco complejo, porque aquí hemos discutido con varios asambleístas, hay personas que trabajan en territorio, pero también tienen que haber mecanismos de reportes en los que además hay una corresponsabilidad de la suscripción de esos mecanismos por parte de los mismos asambleístas. Entonces hay una tarea de por medio en los cuales ellos avalan las tareas de sus contratados y transmiten este documento a recursos humanos para los pagos correspondientes. Creo que algo que vale la pena recordar a la gente es, y a los ciudadanos en general, es que cuando yo asumí la presidencia de la Asamblea, yo retiré del rol de la Asamblea Nacional a cerca de 300 empleados y funcionarios de la Asamblea, recordará usted. Entonces, esto también da cuenta de que en algunos momentos pueden existir gente enrolada y que no necesariamente está cumpliendo con el rol para el cual fue contratado, sino simplemente pues, están vinculados sin conocer exactamente sus funciones. Esto me parece que fue una medida muy importante, además que generó un ahorro de más de $5 millones para el presupuesto de la Asamblea y da cuenta de que hay una decisión de optimizar también el recurso humano. No podemos tener gente que no justifique su responsabilidad y sus tareas dentro de la Asamblea Nacional. Y tenemos las otras acciones que es mejorar los perfiles también de quienes son asesores dentro de los despachos, de tal suerte de que al tener un nivel profesional tampoco es muy fácil prestarse para este tipo de situaciones de solicitudes de pagos indebidos. Claro, porque tenemos denuncias, señora Presidenta, en el sentido de, en administraciones pasadas, no en esta, de que asambleístas tienen a la empleada doméstica de la casa, a la empleada doméstica de la casa de la mamá, al primo, al tío, al sobrino, que nunca van a trabajar, pero que les ayudan a recibir esos salarios para que luego sean gastados en cualquier otra cosa, menos en asesoría a los asambleístas para poder promover nuevas leyes y generar trabajo en beneficio de la población. Tenemos denuncias de asambleístas que no van a trabajar y para eso presentan certificados médicos falsos. Tenemos denuncias de que los asambleístas se quedan bebiendo en el parqueadero de la Asamblea Nacional, que beben en los despachos, que luego hacen fiestas en sus casas, que bueno, es decir, pero no sé, hay algunos comportamientos que hay que vigilar porque muchos están prohibidos por la misma reglamento interno de la Asamblea Nacional. Mire, yo creo que además de esto pasa por un tema de ética en el trabajo y en la responsabilidad que uno tiene. He escuchado, igual que usted, varias, yo diría, tipos de infracciones, por decirlo de alguna manera. Tenemos que entrar a averiguar. O sea, yo no me voy a permitir tampoco repetir todo esto, porque sí me parece que en mi calidad de presidenta de la Asamblea tengo que tener rigurosidad en la información que manejo. Pero lo que sí es importante es que no les quepa la menor duda que lo vamos a investigar. Y la denuncia que yo recibí en mi despacho inmediatamente la he tramitado con la Fiscalía y obviamente toda aquella información que a mí me llegue la tramitaré tanto de manera interna para tomar medidas en el ámbito administrativo interno de la Asamblea, cuanto ya en el ámbito judicial a través de los mecanismos de investigación y de justicia correspondientes. Pero tenemos que esto terminar. Usted ha comentado algo que antes escuchaba, un montón de situaciones. Vamos a evitar que esto obviamente se siga dando. Hemos cortado ya muchísimo con este desenrolamiento que hicimos de inicio, pero obviamente estas medidas jamás cesan, pero hay que establecer, y por eso yo también lo he comentado, reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que nos permite establecer mecanismos muchísimo más expeditos y además que estén explícitos dentro de la norma para combatir todos estos casos que realmente se han conocido a través de mensajes, a manera de Twitter, a manera de chat, etcétera, etcétera. Entonces hay que entrar en un proceso investigativo. Creo que vale la pena y que sea esta una muy buena ocasión para hacerlo. Hay una voluntad política de todas las bancadas y además eso tengo que resaltar, de que efectivamente esto se esclarezca y en esa línea pues ojalá que pronto terminemos ya con este tema. Hoy que firmamos este convenio, la decisión y además la prioridad es justamente entrar en este proceso investigativo de quienes estén denunciados e investigados en estos casos para justamente acotar además del proceso de investigación en un grupo determinado de la Asamblea Nacional. Bueno, después de analizar el comportamiento de los denunciados, también debería analizar el comportamiento de aquellos asambleístas que nunca hacen nada, que solamente llegan a la Asamblea a alzar la mano cuando les toca, pero todos tienen su planta de asesores
completa. Sí, y pero una cosa, Janet, perdón que le diga, también hay que chequear, y esto ya lo estamos nosotros detectando, muchos asesores que toman vacaciones y sin embargo reciben la firma y el aval de sus jefes y de sus asambleístas como que efectivamente estuvieron en labores. Entonces creo que penosamente pasan por prácticas poco adecuadas, tal vez hasta descuidos de muchos cuando suscriben los documentos que no los revisan de manera correcta. Tenemos en este momento ya un informe preliminar de la Contraloría sobre una, más que investigación, sobre justamente una revisión de todos estos temas que yo había solicitado cuando ingresé a la Asamblea Nacional, no ahora que ha estallado el escándalo, sino en marzo del 2018, y justamente da cuenta y evidencia algunas de estas prácticas y obviamente señala con nombre y apellido tanto al asambleísta involucrado cuanto a los asesores beneficiados de estos pagos sin que hayan estado ni presentes o que hayan estado en vacaciones mientras decían que estaban trabajando. Dejemos los escándalos, señora Presidenta, y vamos a los temas de fondo. Hay una ley anticorrupción presentada por el Gobierno Nacional que ya ha empezado a ser analizada, criticada por algunos, y la sugerencia en distintos ámbitos es que para poder complementarla se debería tomar en cuenta otros proyectos que han sido presentados con anticipación. Entre esos uno que presentó usted, pero también hay otro que busca incautar las propiedades de las personas que incurren en corrupción, en lavado de dinero o en narcotráfico. ¿Cuál es su visión y su posición frente a este anhelo que tiene la ciudadanía de que no solamente se devele a los corruptos, sino que se pueda recuperar los bienes mal habidos? Bueno, hay una decisión no solo personal, sino una demanda ciudadana que requiere ser receptada de manera práctica dentro de las distintas instancias, justamente para permitir normas que ayuden a la recuperación de los capitales y de los bienes, como usted bien lo ha comentado. Mire, el veto que dio el presidente hace pocos días no necesariamente es compartido por el legislativo. Creemos que hay algunos artículos que posiblemente daban pie tal vez a alguna mala interpretación. Sin embargo, recordarles a los ciudadanos que la ley no es retroactiva, sino que entra en vigencia pues a partir de su aprobación y de su promulgación, y por lo tanto ninguno de los temas que estaban ahí planteados iban a afectar procesos que ya estaban iniciados. Entonces, eso sobre algunas dudas que fueron planteadas. Estamos hablando sobre Jorge Glass, ¿verdad? Exactamente, y sobre observaciones que había hecho el ex asambleísta Montúfar. Sin embargo, y esto ha sido muy bien defendido por muchos miembros de esa comisión, que además todos son juristas y son de las distintas bancadas. Entonces aquí no se puede pensar que ha habido una suerte de beneficiar a alguien de manera intencionada por parte de los asambleístas miembros de esa mesa, y que fue además aprobada por por la totalidad de los asambleístas que estuvimos presentes en esa reunión. Sin embargo, ahora hay una nueva propuesta que el presidente la ha enviado. Justamente el día de ayer en el CAL yo he pedido que se agilite el tratamiento de la misma. Hemos calificado ya esta ley, está pasada a la mesa de justicia donde será analizada, y adicionalmente tenemos de manera paralela en otras mesas varias otras leyes que tienen que ser tratadas en ese sentido. Justamente la propuesta que yo hice de recuperación de capitales ya está siendo tratada desde el 10 de julio, que yo la presenté en la mesa de participación ciudadana, que es una propuesta distinta, innovadora. Muchos de los conceptos que yo había planteado están siendo recogidos por parte de esta nueva propuesta del Ejecutivo, y lo que se busca finalmente, más allá de quién es el que ha presentado la propuesta, es lograr que tengamos una ley que realmente nos permita agilitar los procedimientos de recuperación y de alguna manera sanciones claras para quienes están involucrados en estos actos, de eliminar la impunidad, que es el problema que a todo el mundo en este momento nos preocupa. Ahora, lo que dicen algunos juristas es que las herramientas para recuperar el dinero mal habido, es decir, para seguir la ruta del dinero, ya están en las leyes. ¿Por qué no se aplican? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Fíjese usted que hay una ley anticorrupción desde hace muchísimos años, y dígame usted si en el país hay un preso por temas de corrupción. Entonces no es un tema solamente de leyes, es un tema también de articular de manera adecuada todos los mecanismos de justicia, todos los mecanismos de la Fiscalía, que ahora están dando cuenta de que efectivamente están tratando este tipo de temas. Entonces, trabajemos sobre un marco legal, pero también tengamos la decisión de parte de todos los actores del Poder Judicial, del Poder de control, como es la Contraloría, de tener
tanto los informes cuanto la decisión de aplicar las leyes de manera adecuada y poder sancionar este tipo de hechos y de escándalos que se han venido dando a través del tiempo. Hay algunas dudas que genera el proyecto presentado por el presidente de la República. Por ejemplo, el hecho de que se dé compensaciones de hasta en un 20% a las personas que revelen en dónde está el dinero mal habido o en qué se invirtió, no sé de qué maneras se podría develar eso, podrían recibir hasta un 20% de los valores recuperados. Pero esto se lo asignan al Ministerio del Interior. ¿Eso le parece a usted correcto? ¿Es por ahí? A ver, mire, yo creo que hay que tener mucha sutileza con este tipo de mecanismos. Recordemos que en el ámbito político usted se genera enemigos a cada paso y también hay un riesgo de generar aquí una cacería de brujas que también sería terriblemente distorsionadora del objetivo que se está buscando. En la propuesta legal que yo había planteado, nosotros estamos hablando de generar pagos e incentivos bajo resultados, no contra pistas, por decirlo de alguna manera, porque usted no puede entrar en un proceso de motivación de denuncias permanentes sin resultados concretos. Sería un error. Me parece que es importante que esto se canalice y de hecho la propuesta del Ejecutivo ha sido enviada. Recién se va a iniciar el debate, por lo tanto hay todos los espacios posibles para ir corrigiendo todas estas propuestas e ir ajustando para que exista realmente una ley que no se convierte en un mecanismo de persecución ni de denuncia sin ningún fin, sino que más bien canalicemos y como yo lo he planteado en la de recuperación de capitales, hacer mecanismos claros, procedimientos que están establecidos. Usted no puede entrar de manera abierta a que cualquier institución del Estado contrate empresas que rescaten capitales si no hay un procedimiento de por medio. Entonces tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un registro, se tiene que saber qué tipos de casos son los que se están haciendo el seguimiento correspondiente y sobre ello, obviamente, conocer exactamente cuáles son los pasos que se siguen. Entonces, me parece que hay una muy buena intención, obviamente, con la ley que se ha enviado, pero hay que afinar muchísimos los temas que ahí se han planteado para que sean complementarios a las leyes que nosotros ya las tenemos en debate y en discusión, como en el caso puntual de la Ley de Recuperación de Capitales, y también para reformas de varios otros cuerpos legales, como en este caso el Código Orgánico Integral Penal, sobre el que nosotros también estamos trabajando varias reformas. Ahora, una última pregunta por cuestiones de tiempo, señora presidenta. Si usted ya tenía presentado un proyecto, hay un proyecto previo que lleva varios meses en la Asamblea Nacional sobre extinción de dominio. Si ya tenemos algunas normas que quizás hay que perfeccionarlas o coordinarlas de mejor manera para que puedan servir mejor, ¿por qué seguimos presentando nuevos proyectos? Bueno, porque usted no puede parar la iniciativa legislativa. De hecho, mire usted que yo califico todas las semanas que tenemos cerca de 20 y 30 iniciativas legislativas que pasan por reformas puntuales de un artículo a una ley específica. Pero lo que me parece que sí es esencial es articular y ordenar de manera adecuada, porque muchas de estas propuestas pasan por reformas de leyes existentes. Hay las nuevas iniciativas, en el caso de la que yo presenté es totalmente nueva porque además no pasa por un tema judicial, sino por un procedimiento con el Consejo de Participación para el tema de recuperación, que en un momento determinado obviamente ya pasará en el ámbito judicial, pero hay un proceso previo, un proceso de identificación de casos, de búsqueda, de seguimiento de las pistas en este caso, pero sin una denuncia, sin un escándalo preliminar, sino sobre acciones concretas que permitan investigar claramente los temas. Vamos a analizar todas, nosotros estamos procediendo de esa manera. Estas distintas iniciativas las pasamos a las varias comisiones en donde ya hay temas similares en el análisis y justamente en esa línea lo que hacemos es ir puliendo, ir filtrando, ir justamente barriendo con aquellas que sean repetitivas y planteando aquellas que sean innovadoras, distintas y que realmente contribuyan un aporte a este objetivo de la recuperación de los fondos y sobre todo del combate a la impunidad, que es lo que más realmente debemos trabajar. Veamos cómo queda ese trabajo. Entonces, muchas gracias a la presidenta de la Asamblea por estar esta mañana con nosotros. Al regresar del corte nos acompañarán los abogados Patricio Salazar del Frente de Defensa de la Amazonía y Steven Dossinger, demandante en el caso Chevron. Junto a ellos continuaremos analizando el fallo del Tribunal de la Haya en contra del Ecuador, los daños que supuestamente habría hecho la Chevron en el oriente ecuatoriano. Ya volvemos.